La historia sucede todo el tiempo. Y en todos lados. Por eso estamos aquí, Para contarte la historia de aquí. De allá. y acullá. ¿Recuerdan esa época en la que quemaban brujas y la peste tapizaba de cuerpos las calles europeas? ¿A qué les recuerda eso? Sí, la Edad Media. Pero antes, una aclaración. Sabemos que solo es correcto llamar Edad Media a los sucesos en Europa durante esta época, pero vamos a usar este periodo como referencia sin importar el lugar del que hablemos. Ahora sí, ¡corre tiempo! Es el año 476. La mitad occidental de Roma finalmente terminó por ceder ante las tribus bárbaras germánicas. Sin embargo, el gusto les duró poco. El ejército ostrogodo se aproximaba en su contra, motivados por el emperador de Roma Oriental, quien le había prometido reconocer su dominio en esa zona si lograban derrocar a los germánicos. En el año 493, llegan a un acuerdo en el que se pacta que el imperio sería repartido entre los dos pueblos, y para celebrarlo se llevó a cabo un gran banquete, que por supuesto acabó en una masacre en la que los ostrogodos masacraron a los germanos. Por su parte, los sasánidas, como se les llamaba al segundo imperio persa, habían estado guerreando y peleándose ciudades con los bizantinos desde hacía bastante tiempo atrás. Sin embargo, la constante lucha terminó por debilitar ambos imperios y volverlos vulnerables a la expansión de un nuevo gran movimiento, el Islam. A partir del 622, el Islam comenzó a extenderse rápidamente, no solo como religión, sino también como una potencia militar. El surgimiento del Islam logró unificar a la península árabe y dio lugar a uno de los imperios protagonistas de la época. En el 634, dieron inicio las guerras árabo-bizantinas, que se extendieron hasta el 1180, en la que los musulmanes conquistaron una gran cantidad de territorios, llegando incluso a sitiar Constantinopla, aunque nunca lograron tomarla. Los conflictos terminaron definitivamente cuando los turcos y los mongoles comenzaron a avanzar desde Oriente hasta que entraron en conflicto tanto con los musulmanes como con los bizantinos. Los turcos representaron tal amenaza para el imperio bizantino que fueron la razón de que se llamara a las cruzadas, aunque de eso hablaremos después. Eventualmente, el debilitado imperio bizantino terminó por ofrecer un pago al ejército de la Cuarta Cruzada que no pudo llevar a cabo, lo que provocó que estos mismos terminaran saqueando la capital, Constantinopla, dejándola todavía peor y que terminó por caer en 1453 en manos de los turcos, quienes cerraron las rutas de comercio y obligaron a los europeos a buscar otras, lo que llevó al viejo mundo europeo a descubrir que había más mundo después del mar. Mientras en Europa todo mundo se conquistaba, el norte de América se encontraba poblado por la antigua cultura Dorset, que es de donde vienen los Inuit o esquimales modernos. Si bien el descubrimiento de América se considera hasta las expediciones de Cristóbal Colón, los españoles no fueron los primeros extranjeros en llegar al continente. Los vikingos hicieron expediciones en el año 900, en lo que hoy es Groenlandia, e incluso llegaron a hacer establecimientos que se deterioraron hacia 1300 debido a cambios climáticos. Yendo hacia el sur, nos encontramos a los Anasazi, establecidos desde el año 700 hasta el 1110, que ocupaban parte de lo que hoy son los Estados Unidos, específicamente Oasis América, una zona que existió además de Mesoamérica y Aridoamérica. Sí, esas dos zonas que te hicieron pintar de verde y amarillo. También en Norteamérica fue fundada en torno a 1142 la Confederación Iroquesa, que fue una organización democrática conformada por las culturas Cayuga, Mohawk, Oneida, Onondaga y Seneca, que compartían una misma lengua y se encontraban reguladas por una constitución llamada la Gran Ley de Paz. Mesoamérica vivía el final del periodo clásico y el inicio del posclásico. Las ciudades comenzaron a prosperar enormemente debido a las redes de comercio, tanto dentro como entre las regiones. Hacia el 600, la legendaria Teotihuacán vivía su declive debido al surgimiento de otras grandes ciudades como Xochicalco, Teotenango, Cacaxtla, Cantona y el Tajín. El periodo posclásico comenzó alrededor del 900, en el que las culturas dieron especial importancia a las guerras, y hablando de guerreros, aquí llegan los mexicas. Los aztecas, como también se les conoce, eran de hecho los vecinos más recientes del barrio. Venían de un lugar desconocido, al que llamaban Aztlán, y fundaron Tenochtitlán en 1325, como aliados de Azcapotzalco, a quienes conquistaron 100 años después, y guerrearon, y guerrearon, y guerrearon. Hacia 1500, los aztecas controlaban una buena parte de Mesoamérica y solo rivalizaban con un par de señorías más, hasta que llegaron los españoles. De África no se sabe mucho debido al brutal colonialismo europeo y a la ausencia de fuentes escritas.
Sin embargo, se sabe que antes de eso, igual que en el resto de continentes, existieron civilizaciones con poderosa presencia militar y cultural, y como ejemplo tenemos al Imperio de Ghana, el Imperio Malí y el Imperio de Songhai. Si bien algunos pueblos conservaron sus propias religiones politeístas, muchos de los grandes imperios africanos adoptaron la religión islámica a través del contacto con los árabes mediante las rutas de comercio. De hecho, hay leyendas que cuentan que al llegar un rey musulmán africano que iba camino a la Meca, al pasar por la ciudad de Alejandría, se presentó tan ostentoso y gastó tanto oro en la ciudad que fue lo que esparció por Europa el interés en las riquezas de África. De cualquier forma, el compartir religión con los árabes les dio la oportunidad a estos imperios africanos de expandirse y colonizar otras ciudades, de la misma manera que lo hicieron los pueblos de la época alrededor del mundo, hasta que llegaron los europeos, por supuesto, otra vez. En la mayoría de Asia sucedían continuaciones de imperios de los cuales muchos tenían ya varios siglos de haberse instaurado. En la India se estableció un califato islámico que, si bien logró controlar la zona por un tiempo, no tuvo éxito intentando desplazar el hinduismo, que lejos de desaparecer, se enriqueció y prosperó hasta nuestros días. Lo verdaderamente interesante surgió en Asia Central, donde existían varias tribus con sus propios conflictos, pero no fue sino a partir del siglo XIII cuando se unificaron que se convirtieron rápidamente gracias a su excelente capacidad para la guerra y su organización en el mayor imperio asiático de la historia, llegando a conquistar China y muchos de los imperios que llevaban un buen tiempo establecidos. A los mongoles se les atribuye la visión clásica de los bárbaros como sanguinarios guerreros salvajes, porque bueno, en parte lo eran. Y los mongoles también fueron quienes llevaron consigo la peste bubónica a Europa. Y la pólvora. No sé, a mí me parece un trato justo. El dominio del imperio mongol fue tan vasto como corto. Era tan extenso que fue difícil controlarlo, y su declive comenzó luego del 1300. Hacia finales del periodo, también en Asia Central surgieron los turcos otomanos. También adoptaron el Islam mediante las rutas de comercio y sus victorias militares los fueron dotando de recursos y territorios. Sobrevivieron a las invasiones mongolas y, como habíamos mencionado antes, el temor a su expansión fue lo que provocó que el Papa convocara a las cruzadas para hacerles frente hacia 1366. Hasta que llegaron los Bueno, no, esperen. Aquí más bien les llegaron a los europeos. En fin, esa es otra historia. Bueno, es la misma, sí, pero para otro día, pues.